Mi abuela Gladys llega a Neuquén a fines del 76 junto a su compañero Eduardo. Decía que nunca se imaginó yéndose al exterior porque le costaba el desarraigo y que el lugar al que tenían que venir era a los pagos de Don Jaime. En el 77 quedó embarazada y ella contaba que esto los alegró muchísimo porque estaban rodeados de muerte y de compañeros perdidos. Nace Matías, su hijo menor. Un día llegó a su casa Noemí Labrune, que iba de parte de Don Jaime, ofreciéndoles que se incorporaran a trabajar junto a ellos. Comienza una etapa de lucha por el juicio y castigo, la aparición con vida de los desaparecidos, y así se fue transformando en una militante por los derechos humanos. Bueno, mirá, yo creo que la conocí en uno de los encuentros en el despacho parroquial, un martes, que nos juntábamos desde el año 77, yo por lo menos, otros creo que empezaron un poquito antes, con Monseñor de Nevares, en reuniones, porque claro, no, en ese momento plena dictadura, no había nada, ni un juez, ni un juzgado, ni nada. Entonces, Monseñor de Nevares había creado la primera delegación de lo que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Buenos Aires. Esa es la primera delegación, Monseñor. Entonces, ahí íbamos todos los que en general teníamos ese problema de la desaparición, el secuestro, porque desaparición era una palabra que ni la conocíamos. Que no se fabricaba, aunque me parezca redundante, no se fabricaba una recepción. Y a 15 minutos después que coso y seguíamos, bueno, venía, entrar, salir, ¿qué necesitas? ¿Qué cosa? Bueno, vamos a verte mañana. O sea, era una continuidad. No se le daba una importancia como, salvo que estuviera mal, diríamos, físicamente o anímicamente, y entonces tendrá otra cosa. Pero sí, no te quiero decir, era meterse en el torbellino de a poco y ser muy respetuoso. Ese de no preguntar de dónde venís, de qué sos y cosas por el estilo. Que ya te define un prejuicio. Entonces, vos al preguntar estás haciendo un prejuicio que lo elaborás como un juicio y después un pensamiento. Y entonces ahí se acercaron muchas personas políticas, algunas partidarias, y entre ellas Gladys. Gladys con su compañero, yo no me acuerdo, Eduardo. Mira. Entre ambos, entre todo el grupo, había uno necesitado, cual todos hacíamos lo mismo. Sí. O hacía lo mejor el que podía en ese momento y no se identificaba el otro como que no lo hacía. Porque a lo mejor no es tu momento. Las cosas son más largas, no es que todos salís como batallón ahí a correr. Y las cosas... La actividad que desarrollábamos desde la delegación Neuquén de la PDH atrajo mucha gente desde un principio, porque obviamente empezó la actividad en momentos álgidos, cuando empezó la dictadura. Entonces no tenían, los integrantes de partidos políticos no tenían dónde participar, dónde expresarse. La gente que se congregó en la PDH y en las delegaciones decía: Monseñor, somos la voz de los que no tienen voz, o sea, de los desaparecidos, de los detenidos. Y esta gente llegó así medio, ¿cómo te podría decir? Medio entre gallo y medianoche, pero para tener un lugar donde hablar. Quería también que nosotros fuéramos, o pensaban que después nosotros íbamos a ser la voz de los que no tenían voz. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que estuvimos, no se preguntó, y hasta
hasta ahora en los organismos de derechos humanos, por lo menos lo que yo participo y otros, no se preguntó nunca, no se fijó nunca qué traías en la solapa. Y a raíz de la PDH venía mucha gente. Por ejemplo, venía Coco Mantilaro, muchísima gente venía. Y veníamos los familiares de Cutralcó, Neuquén, Cinco Saltos, Barra del Medio, Chipolete y Roca. Mucha gente venía con su problema a las reuniones. Los días martes se hacía reunión. Y ahí nos conocíamos algunos, otros no nos conocíamos. Realmente nos empezamos a conocer con toda la gente. Y en ese había estado de sitio, así que ahí venían de todas partes. Se llenaba el salón terriblemente, era algo que bueno. El salón estaba adelante de claro, parroquial. Parroquial, claro. Y que ahora está todo cambiado. Vimos a través de los organismos, o sea, un compañero que fue el primero que empezó la búsqueda acá, fue a la PDH a preguntar. Entonces, encima justo un compañero que no era de acá, que había venido de La Plata, digamos, a laburar, que no lo conocían, entonces generaba desconfianza y todo esto. Y bueno, todo eso se fue superando. Y se fue superando fundamentalmente a través de la acción, de la praxis, digamos, de la militancia de nosotros. Creo que, digamos, eso fue fundamental. Y bueno, y así empezamos a vincularnos y así nos conocimos con otras organizaciones. Y me acuerdo que era como a fines de los 90, se hace una elección con el sistema que no sé si sigue teniendo la PDH, que se votaban 3 personas, cada uno votaba 3 personas y quedamos iguales en la elección. Yo era muy pibe. Bueno, yo además de que no tenía ni tiempo para hacer una carga como esa, además, bueno, era, por supuesto que Gladys era que tenía más historia y todo eso, era la indicada para ser presidenta, pero bueno, como que me estuvo muy siempre al lado cuando empezó su mandato, por decirlo de alguna manera, y bueno, la verdad que yo creo, a mi modo de ver, fue el mejor momento de la PDH en cuanto a movilización, en cuanto a incidencia política. En momentos determinados, el pueblo de Neuquén también entendió que las víctimas del terrorismo de Estado no tenían distintivo en la solapa. O sea, eran seres humanos, eran personas. Eso lo entendió el pueblo de Neuquén. Está demostrado después de más de 40 años en las marchas del 24 de marzo. ¿A qué voy con esto? A que tu mamá, que venía participando de una fracción política, de un grupo político, de un partido político, de una organización política, no dejó de participar, pero no llevó su pensamiento o el pensamiento de su partido a la asamblea. No quiso imponerlo. Creo que llevó lo que se amasaba en la asamblea, en la reunión de asamblea, hacia su partido, hacia sus colegas y a sus compañeros. O sea, hizo lo que una persona que entiende qué son los derechos humanos y a quién deben responder los derechos humanos, tenía esa manera de actuar. Yo llegué en el año 1990 a Neuquén, vine para trabajar como abogada de la UOCRA. En esa época el sindicato lo había ganado el MAS, el partido el MAS, y yo vine a trabajar como abogada. Y bueno, y yo militaba en el MAS, y ahí estaba Gladys también, y estaba Germán, su hijo, y estuve viviendo con 2 compañeras del partido, una de ellas era muy amiga de Gladys, y a través de ella me hice amiga de Gladys, en el año 90. Bueno, nosotros en esa época ella integraba a PDH, además, y bueno, nos unían las actividades. Yo estaba en el partido, ella estaba en la PDH, en su militancia, ya el eje de su militancia ya era en derechos humanos, y compartíamos eso. Nos hicimos amigas, empezamos a tener una relación casi familiar. Bueno, yo siempre digo y lo aclaro, la capital de los derechos humanos
no es porque se hayan respetado los derechos humanos, Correcto. sino es por la forma en que se trabajó. En el momento, mientras estuvo don Jaime de Nevares, era una cuestión. Y creíamos que después era el desastre. Lamentablemente don Jaime murió, pero quedó la semilla. Y a lo que más, digamos, quien más aportó para eso de llamarla la capital, no fueron los organismos, fue el pueblo que acompañó y que se mezcló, y eso lo vamos a destacar con mi mamá y muchos otros compañeros. Los organismos que hacían, que habían sido, que denunciaban permanentemente el genocidio, entonces el punto final era una cachetada para todos, ¿no? Uh-huh. Por eso había que salir a denunciar. Después que muere don Jaime, cambia también políticamente, algunas cosas cambian y empieza a haber otro tipo de denuncias con respecto al abuso policial, con respecto, en esa época se decía abuso policial, ahora se dice gatillo fácil. Uh-huh. Además de que se organizan los encuentros patagónicos por los derechos humanos, que venía gente de todo el país, se organizó la red de derechos humanos de la Patagonia. Muchas veces vino acá Osvaldo Bayer vino, paró en mi casa, bueno, compartimos un montón de veces así. Y bueno, se hizo un trabajo para mí buenísimo, fue la época de Cutralcaso, fue una época, los fines del menemismo, con toda la revolución que hubo en todo el país y especialmente acá, en Neuquén. Entonces, bueno, trabajamos. Teresa Rodríguez. Bueno, y ahí tuvimos mucho contacto con los primeros que se llamaban piqueteros, después le cambiaron fogoneros. Año 96. Sí, 96. Sí. Y después trabajo también con las madres de Plaza de Mayo. Me acuerdo que ha venido Eve Bonafini acá, estuvo en la casa de tu mamá. Uh-huh. Bueno, para mí fue un trabajo recontra interesante, muy, muy enriquecedor. Después hicimos el encuentro en Bariloche. Uh-huh. Fue muy importante, hubo incorporación de jóvenes a esta lucha, fue muy enriquecedor a todo nivel. Y después ya con el tiempo uno puede observar, digamos, el nacimiento de hijos como una continuidad generacional, digamos, de esa lucha de los organismos de derechos humanos. Porque si hay algo que está claro que nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos, fue a partir de la lucha de los organismos. O sea, acá no hay otra vuelta atrás, digamos. La esencia que nos permite a nosotros darnos cuenta que podemos salir a la calle es la lucha histórica de madres y abuelas. Eso fue claramente así, digamos. Bueno, nosotros en Radio Comunidad teníamos una vez por semana una reunión de todo el equipo. Si no me equivoco, era el lunes a la tardecita, noche. Y una vez entraron a la piecita que nosotros teníamos ahí, al costado del obispado, de la catedral. Entró Oscar Ragni, si no me equivoco, un muy jovencito, flaco Walter Pérez, y Noemí Alemani y Gladys. Una Gladys joven. Ya en ese momento me acuerdo que ella tomó la palabra, la verdad que no recuerdo por qué era, una de las tantas cosas de la PDH, ella estaba militando dentro de la PDH, y si no me equivoco Walter era el presidente en ese momento, no lo recuerdo bien, Oscar siempre estuvo, y me acuerdo, ni nos saludamos ni nada, solamente en realidad no hablamos, nos saludamos, yo la conocí ahí, que me dio una impresión de una mujer con una polenta muy particular. Mirá, yo la conocía como cualquier compañera dentro de la PDH, pero tuvimos una tarea, que eso fue en el año 83, donde yo por primera vez voy a su casa
porque la tarea era analizar la doctrina de seguridad nacional, de la cual habíamos sido víctimas las dos. Y bueno, entonces ahí como que nos descubrimos más que habíamos padecido las consecuencias de la dictadura las dos, de diferentes maneras, en diferentes lugares. Así que me parece que yo ahí me pegué mucho con ella, como que me sentí más identificada y empezamos a andar, y desde ahí siempre estuve cerca de ella. Me parecía que era muy lúcida, sí, viste, como que enseguida se daba cuenta de cómo venía la mano y como que yo le tenía mucha confianza en eso, viste, como hacer en discusiones donde se definían cosas importantes sobre qué hacer, en qué lugar pararse, desde dónde. Entonces yo me sentía que andaba ahí, a la siga, le tenía mucha confianza.